Bendiciones, vamos a estar hablando hoy día del libro de Romanos 2, en el versículo 11, 12 y 13, y el título es La salvación es para judíos y gentiles. Y dice así: porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, ¿verdad? Esto quiere decir de que si usted conoce la constitución de Dios, ¿verdad? Y peca, pues ahí sí será juzgado. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Y esto pasa hoy en día. ¿Cuál es la ley? Es la palabra del Eterno, ¿ok? Eso es la ley, la constitución del Eterno. Y pasa hoy en día que muchos son oidores, pero no hacedores. Y para poder ser justificados, tenemos que ser oidores, hacedores de la palabra del Eterno. Tenemos que oírla y tenemos que vivirla, aplicarla a nuestra vida para ser justificados. De lo contrario, dice que no. Los oidores no serán justificados, dice. Y vamos a leer el Romanos 2:25 y dice así: pues en verdad, dice, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Esto va por los judíos. El pueblo judío sí hace la circuncisión, pero no solamente es hacerse la circuncisión, es también guardar la ley, porque si ellos no guardan la ley, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Luego leemos en Romanos 2, del 28 en adelante, y dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión la del corazón en espíritu. No era letra, no en la letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces aquí yo he escuchado a veces a una gente evangélica que dice: oh, yo no soy judía, o yo no digo el nombre Yeshua porque yo no soy judía. Bueno, el nombre en hebreo de él es Yeshua. Entonces, y judío es usted y yo, evangélica. Si usted se maneja bajo la constitución del Eterno, si usted es una mujer evangélica guardando los mandamientos del Eterno, usted es judía. Porque la palabra aquí lo dice clarito en Romanos, ¿verdad? 2:28, ¿verdad? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu. Hay que estar claro. Si usted ha sido transformado, limpiado y purificado y vive de acuerdo a la constitución del Eterno, usted es judío. ¿Por qué? Porque la salvación viene de Israel. ¿Por qué? Porque Yeshua es israelita. Entonces, todos somos judíos, los que de verdad somos hacedores de la palabra del Eterno, no oidores, porque la gran mayoría son oidores, pero no hacedores. El que no es hacedor de la palabra del Eterno solamente es no va a ser justificado, ¿verdad? Los justos son los que son hacedores de la palabra del Eterno. Y luego leemos aquí en Romanos 4, del 8 en adelante, dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, o también para los de la incircuncisión. ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? Dice: ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Luego dice: no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea que la fe a nuestro padre Abraham le fue contada en la incircuncisión. La circuncisión fue para sellar un pacto de compromiso, ¿verdad? El pacto de compromiso, que hay que guardar la ley y los mandamientos del Eterno, solamente era como un pacto, pero a él le fue contada en la incircuncisión.
Luego dice el 11, y recibió la circuncisión como señal, dice, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también dice, siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea que el padre Abraham es padre Abraham de la circuncisión y de los que no están, a los que no son de la circuncisión. O sea, el pueblo de Israel hace la circuncisión como pacto a cumplir los mandamientos, ¿verdad? Pero al padre Abraham se le cuenta, ¿verdad? Dice, y él recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe, para que fuera padre, ¿verdad? De los de la fe. Entonces, padre Abraham es padre de los judíos y padre de los gentiles, de la fe. Entonces, esto nos aprueba que el Eterno, ¿verdad? Todos, tanto judíos como cristianos, vienen del mismo Padre Eterno, ¿verdad? Del mismo Padre Eterno. Siempre y cuando usted sea oidor, hacedor de la constitución del Eterno, de la palabra del Eterno. Pero si usted es solo un oidor, usted no va a ser justificado por la fe. Así que no se equivoque, usted para poder ser justificado tiene que vivir el diario, vivir de acuerdo a la constitución del Eterno, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus enseñanzas, para poder ser justificado. Si nosotros solo somos oidores y no hacedores, entonces no estamos haciendo nada. Que el Señor le bendiga.